Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en el día martes 12 de febrero de 2019. Vamos ya al espacio de la entrevista. Esta mañana vamos a conversar con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria sobre diversos temas que tienen que ver con la llegada de un nuevo gobierno y también con decisiones que se han tomado en estos últimos días por parte de la administración del profesor Salvador Sánchez Serén. Pero pongamos algunos hechos en contexto. Tras los resultados de las elecciones, algunos sectores políticos han invitado al presidente electo Nayib Bukele a tener sus primeros acercamientos y reuniones. Bukele ya tuvo un encuentro con la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Elizabeth Mains, en el cual conversaron sobre las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Gremiales como la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP también aseguran que están por reunirse con el nuevo mandatario. Antes de celebradas las elecciones, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador presentó 7 recomendaciones para que el nuevo gobierno tome en cuenta en cuanto al tema de unidad nacional, combate contra la corrupción y crecimiento económico. Entre estas también podemos mencionar el no promover la división ni odio de clase, constituir un gobierno democrático, respetar los fallos de la Corte Suprema de Justicia y evitar atacar personas o sectores con pensamiento distinto al de quien está al frente del Ejecutivo. La Cámara también solicitó que exista Estado de Derecho y no promover cambios a la Constitución de la República, específicamente aquellos puntos que mandatan sobre la forma y el sistema de gobierno y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre las perspectivas que las gremiales tienen del próximo gobierno. ¡Comenzamos! Así es, esta mañana de martes le damos los buenos días al presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Javier Steiner, quien amablemente nos acompaña aquí en el espacio de la entrevista. Bienvenido a este espacio. Gracias, Manuel. Muy buenos días y buenos días a todos los que nos están viendo el día de hoy. Hay situaciones que han ocurrido en estos últimos días y que tienen que ver con los tratados comerciales, específicamente el tratado comercial que tenía El Salvador con Taiwán, un país con el que ya se ha roto relaciones para iniciarlas con China continental. Y ayer escuchábamos a través de un comunicado, un pronunciamiento de ANEP sobre el tema de la finalización de este tratado comercial, que sería, digamos, a más tardar el 15 de marzo, cuando ya cesa, digamos, todo este acuerdo que se da por finiquitado, este acuerdo comercial que se tenía con Taiwán. Ustedes como Cámara de Comercio, ¿qué opinan de esto que está ocurriendo? Porque ayer escuchábamos una posición, digamos, expresada por los azucareros, también escuchábamos el comunicado que publicaba ANEP, pero como Cámara de Comercio, ¿qué tienen que decir sobre esta situación de este acuerdo comercial que llega a su fin? Bueno, esto es un tema que nos preocupa, de hecho nos ha preocupado desde el año pasado, a mediados, cuando se dio el cambio diplomático desde Taiwán a China. Fue un cambio repentino, fue un cambio del cual nunca nos esperábamos. El gobierno fue un tema que lo manejó muy a oscuras. Todavía no conocemos, de hecho, cuál en el fondo fue la razón por hacer el cambio, especialmente a oscuras, y hay que decirlo inclusive con un tanto de mentiras, porque también decían que había sido un cambio diplomático que traía beneficios para la población y que inclusive habían dicho que se había consultado con sectores y no se hizo. Y desde ese momento fuimos muy enfáticos de que tuvieran cuidado. Y ya teníamos el temor de que esto fuera a pasar y que fueran a cancelar el Tratado de Libre Comercio con Taiwán, porque esto iba a tener un efecto muy grave en muchas de las empresas. Yo creo que empezando por la hipocresía que existió, inclusive que el mismo gobierno a mediados del año pasado impulsó, apoyó a empresas que fueran a Taiwán a hacer negocios, y luego hoy estamos conociendo, un poco más de 6 meses después, que han cancelado ese tratado y que esas empresas que invirtieron mucho para ir a hacer negocios, hoy se les quedan sus inversiones en el aire. ¿Qué sucede? Es un tratado que le traía más de 150 millones de exportaciones a El Salvador, 50 millones de dólares en importaciones. Y es un tratado que, más allá del intercambio comercial, estaba generando más de 8,000 plazas de empleos aquí en el país, había generado más de cientos de millones de dólares de inversión aquí en el país y mucha esperanza para muchas pymes también. Y repentinamente, y yo tengo que decirlo, creo que tiene que ver mucho con el tema de las elecciones. No quisieron anunciar esto antes porque creyeron que tal vez les iba a afectar más en el resultado de las elecciones, pero sabemos que del año pasado se canceló el tratado, porque de hecho tiene una vigencia de 6 meses desde que se cancela hasta que realmente expira.
y nos enteramos recién la semana pasada que esto fue cancelado y que no se nos avisó tampoco. ¿Qué sucede? Bueno, quedan en el aire. ¿Qué va a pasar con todas estas inversiones que hay en el país de empresas taiwanesas? Quedan en el aire las exportaciones que se van hacia Taiwán. En el aire especialmente estas exportaciones de azúcar, que ya se había logrado inclusive una cuota mayor a 80,000 toneladas para exportar a Taiwán, y quedan en el aire pues empresas que habían invertido mucho y que hoy no se sabrá qué hacer. Y hay que decirlo claro, esto no tiene nada que ver con que si se va a hacer negocios con China o no. De hecho, se hace 10 veces más negocios con China que de lo que se hace con Taiwán. Ese no es el tema. El tema es que no hay que restarle a la economía para tratar de ir a hacer un nuevo negocio. Creo que eso se trata de sumar. Y si iba a haber un cambio, pues se coordina el cambio. Si vamos a dejar de exportarle a Taiwán, pues coordinemos a dónde se van a ir de manera coordinada esas exportaciones a otro lado para no dejar las empresas locales en el aire con exportaciones que ya no se van a poder hacer. Aquí hay involucrados exportadores de miel, exportadores de noni, exportadores de plásticos, azucareros y varias otras industrias que van a salir afectadas. Y yo creo que también hay que tener un poco de respeto ante los otros países con quienes también estamos haciendo relaciones, que las decisiones no se hagan a oscuras, no se hagan repentinas, y ojalá no me equivoque, pero a mí se me hace que hay algo más detrás de estas decisiones con las nuevas relaciones con China que no nos están diciendo. Ahora bien, la embajadora de China continental, bien me acuerdo que el año pasado ella decía claramente que El Salvador, para establecer acuerdos con China continental, tenía que cerrar todo tipo de acuerdo, todo tipo, digamos, de enlace o de vínculo con Taiwán. En este caso, recordemos que China continental considera a Taiwán una provincia rebelde y la considera pues parte de su territorio. De hecho, cuando el gobierno decía y reconocía la relación con China continental, decían que hablaban de una sola China y no de Taiwán, y entonces esta situación pues obviamente pone en perspectiva también las exigencias del gobierno de China continental hacia el gobierno salvadoreño para establecer los vínculos diplomáticos, ¿no? Pero yo creo, Manuel, ahí es donde tiene que intervenir el gobierno nuestro, y es decir, bueno, si vamos a hacer una transición, pero que sea una transición ordenada, que sea una transición que no le afecte a nuestras empresas, a los empleados salvadoreños. ¿Cómo hacemos una transición de tal manera que estos miles de empleos no queden en el aire? Entonces, si esa es la decisión, llevarnos hacia un tratado con China, ampliar relaciones con China, está bien. Nadie aquí, para que quede claro, se está oponiendo en hacer los negocios legítimos que con China se puedan hacer. De hecho, como ya lo mencioné, se hacen 10 veces más negocios con China. Aquí el punto es que no debemos de tomar decisiones a la ligera que afecten en este momento a empresas, a el empleo del país que tanto se necesita. Entonces, ¿cómo el gobierno debió haber hecho esto? Bueno, haciendo las consultas debidas, hablando con los sectores, cómo programamos una transición, cómo compensamos el empleo que sale de este tratado hacia otros negocios, cómo nos anticipamos a ir a vender las exportaciones que hoy se van a Taiwán hacia otros países o hacia la misma China. Entonces, el problema es que no se hizo esa coordinación, no se hicieron esas consultas, y como lo hemos denunciado otras veces, no fueron transparentes, y aquí ellos tomaron una decisión unilateral que le está afectando al país. Puede haber, digamos, pérdida de empleos en algunas empresas a raíz de esta situación que se está dando con Taiwán. De hecho, hay aproximadamente 6,000, 8,000 empleos generados solo por inversionistas taiwaneses, además de las empresas salvadoreñas que exportan a Taiwán. O sea, pueden haber en riesgo miles de empleos, además de cientos de millones de inversiones en El Salvador a raíz de negocios que se hacen con Taiwán. Ese es el problema. Aquí no estamos, nuevamente quiero aclararlo, no estamos en contra de ir a hacer más y nuevos negocios con China. El tema es que hoy por hoy hay empresas que hacen negocios con Taiwán que de un día para otro nos hemos enterado que no va a existir ese tratado a partir del 15 de marzo y que sus exportaciones van a caer significativamente, porque sin el tratado posiblemente ya no seamos competitivos entrando al mercado de Taiwán.
Ahora bien, quizá para que las personas que nos sintonizan esta mañana entiendan qué significa para los empresarios tener un acuerdo comercial con China, porque definitivamente esto le da, digamos, algún tipo de beneficio en tema de aranceles, en tema, digamos, de facilidades para hacer negocios con los empresarios, y quizás para que lo entendamos mejor, qué significa, digamos, para un empresario salvadoreño que exista este acuerdo comercial con China y al que el gobierno le está poniendo pues fin a partir del día 15 de marzo. Bueno, se le está poniendo fin a un tratado con Taiwán. Cualquier tratado de libre comercio, el beneficio para el país en general es que posiblemente algunos de los productos, no todos, y esa es parte de la negociación, es que los productos que se producen aquí en El Salvador van a tener algún arancel preferencial. Inclusive hay una degradación en el tiempo de posiblemente llegar hasta tener un arancel cero. Eso es recíproco porque también las importaciones que vienen de esos países van a tener una degradación y significa que entonces esos productos que se producen en el otro país van a entrar al país nuestro con un arancel más bajo. Eso lo que hace es que nuestros productos en el destino van a ser más competitivos, que posiblemente nuestros productos van a ser preferidos sobre otros países que no tienen esa preferencia arancelaria, al igual que también los productos que se van a vender aquí en El Salvador. ¿Cuál es el beneficio aquí en El Salvador? Bueno, que si vamos a exportar más se genera más empleo. Hay más disponibilidad para hacer más inversión, hay crecimiento. De los productos que se importan al país con aranceles más bajos, pues entonces los productos son más competitivos, tienen mejor precio y los consumidores aquí van a gozar de productos a un menor precio. Eso es beneficioso para todos, nos va a alcanzar el dinero para más. Cuando el arancel se elimina, o cuando el tratado se elimina y ya no hay esas preferencias, todo sube. Posiblemente nuestro producto ya no va a ser tan demandado en el país destino, significa que nuestras exportaciones caen, significa que vamos a tener que importar productos más caros, ya no nos va a alcanzar para tanto y el efecto pues es negativo para el país. Entonces, eso sucede con Taiwán, sucede con el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y con el resto de los países. El problema es que muchas industrias a veces se especializan en ciertos tratados por la demanda de sus productos y en este caso hay millones de dólares que dependen del Tratado de Libre Comercio con Taiwán. El salvadoreño es muy hábil, se va a reinventar, vamos a ir a buscar mercados. Lo único que hubiéramos querido era, bueno, que se anticipara esto, que se conversara con tiempo, que no se hiciera a oscuras del sector y que esto se coordinara de tal manera que entonces se anticipan las empresas a ir a buscar, colocar esos productos en otros mercados sin afectar el empleo que esas empresas generan en El Salvador. Ahora bien, ¿qué impacto tuvo, digamos, en la situación del empresariado salvadoreño el hecho de que Estados Unidos también anunciara que iba a revisar, digamos, algunos términos del Tratado de Libre Comercio con la región centroamericana? Esto luego de que la administración Trump decía de que no se estaba haciendo nada en la región para evitar temas como el de las caravanas, que del año anterior viene siendo pues noticia, y que el tema de inmigración de hecho sigue siendo un tema de debate en Estados Unidos. En determinado momento la administración Trump amenazó, digamos, con cortar la ayuda, pero también amenazó con revisar el tratado de libre comercio que se tiene con la región. ¿Cómo toman ustedes estas, digamos, amenazas que hace en determinado momento el gobierno de los Estados Unidos a través de Donald Trump? Bueno, Estados Unidos es nuestro aliado principal en varios aspectos de los países que más cooperación le da al país. Es donde viven más de 2 millones de personas y que recibimos más de 5.000 millones de dólares en remesas, además de que tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos junto con Centroamérica, en donde más del 50-60% de nuestras exportaciones se van hacia Estados Unidos. El que el día de mañana ese tratado cambiara, que esas reglas arancelarias cambiaran, pues realmente El Salvador sufriría mucho porque la gran mayoría de sus exportaciones estuvieran en riesgo. De hecho, aquí se ha desarrollado un sector textil muy fuerte gracias al tratado que genera más de 100.000 empleos en el país. ¿Qué pasaría con esos empleos? En un sector donde el precio es muy sensible y así muchos otros sectores. Entonces, el que eso esté en riesgo, desgraciadamente por las malas decisiones o las oscuras decisiones que el gobierno saliente ha tomado con relación a sus aliados en otros lados del mundo o inclusive con las mismas relaciones con Estados Unidos o aliándose con lo que decían que era su faro, Venezuela y otros, esto pone en riesgo el hecho de que miles de empleos realmente pudieran estar en riesgo de perderlo por una decisión de Estados Unidos.
Yo honestamente, aunque Estados Unidos tiene pues el derecho de poder cambiar eso, yo creo que al final también hay una sensatez de parte del gobierno en que el efecto fuera todavía mucho mayor. Esto pudiera causar una ola de inmigración mucho más grande, que yo creo que también ellos no quieren, pero bueno, yo creo que son parte de las discusiones que se deberían de tener un acercamiento verdadero en evaluar realmente los pros y contras. Dios no quiera que suceda, ojalá que el gobierno, inclusive el gobierno entrante, pueda tomar una relación mucho más cercana con el gobierno de Estados Unidos y poder llegar a entendimiento de tal manera que evitar de que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos esté en riesgo y buscar otras oportunidades para fortalecer nuestra posición con Estados Unidos también. Ahora bien, regresando al tema con Asia, el tema específicamente con China, cuando el gobierno anunciaba el inicio de relaciones diplomáticas, también decía de que se iba a fortalecer la relación comercial y que China pues es la segunda economía a nivel mundial y que por ende había un factor de ganancia para el empresariado salvadoreño al lograr hacer negocios, digamos, con China continental. ¿Qué tanto han avanzado los acercamientos con este país, considerando, digamos, que el gobierno lo vende como una opción ante el cierre, digamos, de relaciones con Taiwán? ¿Qué tanto, digamos, se ha fortalecido el vínculo? ¿Qué tanto el gobierno ha facilitado a ustedes el tener, digamos, algún acercamiento con empresarios de China continental para poder hacer algún tipo de negocios? Fabulosa la oportunidad, fabuloso el hecho que eso se pueda dar en un futuro. Hasta el momento te puedo decir, al menos la Cámara de Comercio e Industria no ha tenido un acercamiento formal con empresarios chinos. Yo creo que en su momento eso se va a dar. Sí hemos tenido conversaciones locales sobre el tema y hemos dicho, mire, cualquier negocio que pueda salir de esto, obviamente, como siempre lo hemos dicho, legítimo dentro de la ley, va a ser un buen negocio para el país. Y esa es la misma regla que ponemos para hacer negocios con cualquier país en el mundo. Entonces, yo creo que se van a dar las oportunidades. Yo sé que ellos han hecho algunos esfuerzos de traer empresarios chinos aquí al país para algunos acercamientos. Creo que lastimosamente el acercamiento y la oportunidad se mezcló con una mala decisión de parte del gobierno local y eso le dio un tinte muy ideológico al hacer negocios con China. Yo creo que si eso en el camino se aclara y se dan las oportunidades, pues como ya lo dije, ya hay más de 1.500 millones de dólares de intercambio comercial con China. Los negocios ya se están haciendo y no hemos necesitado de una oficina diplomática en China para hacerlo. Entonces, eso naturalmente se va a dar. Si hay demanda, nuestros productos se van a exportar. Si aquí hay demanda por los productos chinos, se van a importar. Naturalmente así funciona el comercio y se va a seguir dando. Yo creo que aquí lo que tenemos que asegurar es que se aclare cuál ha sido la intención por manejar a oscuras la relación y el cambio diplomático de parte del gobierno de El Salvador, cuál ha sido la intención y que eso no vaya a tener repercusiones a futuro para El Salvador. Ahora bien, el presidente electo Nayib Bukele anunciaba de que iba a hacer una revisión de los términos en que se dio el acuerdo con China continental para establecer algún tipo de relación diplomática y fortalecer la relación comercial. ¿Cómo toman ustedes este anuncio que hace Nayib Bukele y que lo hizo, bueno, en el transcurso de los últimos días y anunciaba pues la revisión que se iba a hacer digamos, de la relación que tiene El Salvador con otros países? Específicamente decía la relación que se estableció con Cuba, la relación que existe actualmente con Venezuela, el tema de lo que está pasando en Nicaragua y también hablaba de China continental. Decía que era necesario revisar los términos en los que se dio este acercamiento de carácter diplomático. Yo creo que es válido que el gobierno entrante lo haga. Yo creo que está en su derecho de revisar que ahí no hayan habido otros intereses y que ni los chinos ni nosotros vayamos a salir afectados de una mala negociación. Yo creo que está en todo su derecho de hacerlo. Mire, aquí tenemos tratados con más de 10, 15, 20 países y están en su derecho de poder revisar esos tratados. Cualquier revisión que se haga, ojalá que sea en coordinación con los sectores también que pudieran salir afectados o beneficiados. Y por otro lado, las relaciones que él está cuestionando con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, pues también lo invitamos a que las revise bien, porque esos no pueden ni deben de ser el faro que guíe El Salvador. Si estamos viendo ahí economías estancadas, economías emproblemadas, una ciudadanía emproblemada, pues no es lo que queremos para El Salvador.
está en su derecho de revisarlas y esperamos que tome las decisiones adecuadas con relación a eso. ¿Consideran ustedes una buena señal el encuentro que sostuvo con la embajadora de Estados Unidos, Jean Mains, donde pues hubo un compromiso de fortalecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos? Y de hecho la embajadora publicaba a través de sus cuentas en redes sociales que decía que ellos van a mantener la cooperación y esperan tener una relación, digamos, fuerte con El Salvador y con el nuevo gobierno. Es importante que se reúna con la embajadora de Estados Unidos, al igual que con el resto de los embajadores. Estados Unidos en particular es pues nuestro aliado más fuerte y pues haber tenido ese acercamiento era bien importante. Porque sirve en dos vías. Uno, para fortalecer esa relación que se tiene entre Estados Unidos y El Salvador, y también mostrar el interés que El Salvador ojalá no esté pensando en alejarse de esa relación, porque al final del día pues más de 2 millones de salvadoreños viven ahí y las remesas son un sostén importante para esta economía que hoy por hoy está estancada y que ojalá eso pueda cambiar. Entonces yo creo que es un acercamiento muy oportuno. También ella ha sido una persona que ha estado muy interesada porque todo el proceso democrático se ha llevado en orden, ella fue testigo de eso. Yo creo que al final del día la democracia habló, se fortaleció, hubo mucha madurez de parte de todos los candidatos, los que no ganaron también, ¿verdad? Inclusive hacer sus llamados a sus bases y decirles con claridad quién había ganado. Yo creo que también ella fue vigilante de eso y estaba también en su derecho de poder tener ese acercamiento y ojalá que de aquí, de cara al futuro, pues las relaciones con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Canadá, con el resto de nuestros cooperantes y socios, pues se pueda fortalecer. Muy bien, vamos a hacer una pequeña